sobre estatinas y diabetes. Y esta gráfica es una que a mí me gusta mucho mostrarla porque es muy representativa de lo que representa la enfermedad cardiovascular. Es la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Fíjense que ahora, el año pasado, tenemos 18,6 millones de muertes por año por la enfermedad cardiovascular. ¿Y qué rol juega la hipercolesterolemia? La cuarta parte de las causas de la muerte están debidas a la hipercolesterolemia. ¿Qué ocurre en la diabetes? La hipercolesterolemia causa una mortalidad mucho mayor que en la población en general. Y esto se ve fundamentalmente en que la dislipemia en los pacientes diabéticos es mucho mayor que en el resto de la población. Y a su vez, el 70-80% de los pacientes van a desarrollar enfermedad aterosclerótica. Y esto, tal vez, ¿en qué se refleja? Fundamentalmente que en los diabéticos tipo 2 tenemos una insulina resistencia. Esta insulina resistencia lo que hace es una mayor liberación de ácidos grasos libres. Y esta mayor liberación de ácidos grasos libres lo que va a favorecer fundamentalmente es un aumento también del ApoB, que esto va a generar como consecuencia un aumento de los triglicéridos que se van a cargar de partículas ricas en LDL colesterol. Pero estas partículas fundamentalmente van a ser más pequeñas y eso va a favorecer que pasen más al endotelio vascular, generando más fenómenos trombóticos. Esto también se fortalece porque hay una reducción del colesterol HDL. Toda esta respuesta inflamatoria y esta lesión del endotelio, que después lo va a explicar muy bien el doctor Iván, generalmente lo que hace y genera como consecuencia es que se considera la diabetes un factor de riesgo cardiovascular muy alto, con una mortalidad mayor al 20% a los 10 años. En virtud de que hicimos esta síntesis y de que existe una dislipemia aterogénica en la diabetes, debemos utilizar estatinas para tratarlas a través de nuestro interrogante de hoy. Ahora, se ha visto que algunos dicen que las estatinas pueden tener un efecto diabetogénico. Vamos a ver después en nuestros dos últimos interrogantes qué dicen los estudios en prevención primaria y prevención secundaria y cuáles son las recomendaciones que dicen las diferentes guías. Y ya desde el ATP3 se vio que nuestro principal blanco terapéutico es el LDL colesterol. Es ahí hacia ante nosotros debemos dirigir todos nuestros esfuerzos. Y para eso, fundamentalmente, tenemos nuestra piedra angular, que son los cambios en el estilo de vida. Pero solo con los cambios en el estilo de vida muchas veces no podemos conseguir y entonces descender los valores del colesterol. Y para eso nos vamos a basar en un tratamiento farmacológico. ¿Y cuál es el mejor tratamiento farmacológico? ¿Cuál es la primera droga de elección? Son las estatinas. ¿Y por qué las estatinas? Porque las estatinas inhiben directamente la síntesis de colesterol. También favorecen el clearance de colesterol LDL. Pero tal vez uno de los efectos más importantes que tengan las estatinas son los llamados efectos pleiotrópicos, es decir, su acción que tienen sobre el endotelio. Y esta acción se debe fundamentalmente a que disminuyen el tromboxano A2. Tienen, por lo tanto, una acción antiplaquetaria. Tienen un aumento, favorece un aumento del activador del plasminógeno tisular, por lo tanto tiene una acción fibrinolítica las estatinas. Tienen una acción antiinflamatoria. Disminuyen la proteína Rho, que interviene en la contracción del músculo liso vascular. Estimulan la liberación de óxido nítrico, que es un potente agente vasodilatador, y disminuyen la síntesis de endotelina, que es un potente agente vasoconstrictor. Y la dosis que nosotros utilicemos y el tipo de estatinas es la acción que vamos a lograr conseguir. Fundamentalmente nosotros nos vamos a tratar de manejar con dosis altas de estatinas porque son las que van a reducir un LDL de colesterol mayor a un 50%. Y de ellas fundamentalmente la torvastatina en dosis de 40-80 miligramos o la rosuvastatina en dosis de 20 a 40. Pero también podemos utilizar estatinas que tienen una acción menor, más moderada, disminuyen entre un 30 y un 50, y cuando disminuyen menos, hablamos de estatinas en baja intensidad que disminuyen menos de un 30%. Ahora, las estatinas también tienen otros beneficios, como puede ser disminuir los niveles de triglicéridos y aumentar los valores de colesterol HDL. Y a su vez favorecen la modificación en el tamaño de las partículas de LDL que hace que ingresen menos en la pared de los vasos. Por lo tanto, debemos utilizar estatinas
en los pacientes diabéticos para tratar la dislipemia? Nuestra respuesta es sí. Ahora, ¿pueden tener un efecto diabetogénico las estatinas? Y fíjense, hay estudios multicéntricos que hablan de que en un 9 a un 12% las estatinas pueden desarrollar una diabetes de novo. ¿Pero en quién va a desarrollar una diabetes de novo? En individuos que están predispuestos a desarrollar una diabetes. Es decir, aquel que tiene un síndrome metabólico, aquel que tiene una intolerancia a la glucosa, aquel que es un obeso. En esos individuos va a desarrollar una diabetes. Y fundamentalmente cuando utilicemos estatinas en altas dosis. El mecanismo no se conoce, tal vez podría ser una alteración en la función de las células beta oxidativas del páncreas, en donde lo que puede hacer es bloquear los canales de calcio, puede hacer una disminución del transportador de glucosa T4, una disminución de los niveles de coenzima Q10. Todos estos mecanismos pueden estar involucrados. Pero recuerden siempre que cuando es en altas dosis en individuos predispuestos. Fíjense en esta gráfica, como toda la mayoría de las estatinas tienen esa acción, a excepción de la pitavastatina. La pitavastatina tiene un efecto neutro, no incrementa el riesgo de diabetes y como se vio en este estudio PREDICT, que es en población fundamentalmente que se utilizó en pacientes intolerantes a la glucosa, se vio que la utilización de pitavastatina reducía la incidencia de diabetes en un 18%. Ahora fíjense en este estudio, en este metaanálisis de estudios, ¿qué conclusión podemos sacar? Que por nuevo diagnóstico de diabetes, con la utilización de estatinas, se evitan 3 eventos cardiovasculares. Es decir, ¿las estatinas pueden tener un efecto diabetogénico? Y sí, pueden tenerlo, sobre todo, como dijimos, altas dosis y en individuos predispuestos. Pero el beneficio que tienen estos pacientes diabéticos son muy superiores en comparación con el bajo riesgo de aparición de diabetes o empeoramiento del control metabólico. Ahora, ¿qué dicen los estudios entonces primarios y secundarios en cuanto a la utilización de estatinas en pacientes diabéticos? Bueno, en prevención primaria, este estudio, el CARS, que se utilizó en 2.838 pacientes con atorvastatina 10 miligramos, estudio que tuvo que ser interrumpido porque los beneficios fueron mucho mayores en los pacientes cuando se utilizó para prevención primaria, con disminución de ictus, de mortalidad total. Es decir, que el CAR tuvo beneficio, el ACO-TLA también, con una reducción de un 23% en eventos cardiovasculares mayores, el MEGA con pravastatina 10 a 20 miligramos, un 36% de reducción. En cuanto a prevención secundaria, todos estos estudios han demostrado beneficios y si comparamos este metaanálisis con el 4S, el KERA-LIPID en pacientes diabéticos y no diabéticos, en ambos se obtuvo reducción en los eventos cardiovasculares. Este metaanálisis del Cholesterol Treatment Trialist lo que marca es que la reducción en los eventos cardiovasculares mayores en un 21% cuando reducimos en 1 milimol los niveles de LDL de colesterol. Por lo tanto, ¿qué dicen los estudios en cuanto a prevención primaria y secundaria? En cuanto al uso de estatinas, ambos recomiendan el uso de estatinas en pacientes diabéticos para la prevención primaria y secundaria. ¿Cuáles son las recomendaciones de las diferentes guías? Bueno, hay múltiples guías que hablan sobre la prevención y la utilización de estatinas, tanto para prevención primaria como para prevención secundaria, como las guías europeas, las guías de la Asociación Americana de Diabetes, de la Asociación Americana de Cardiología. Todas ellas tratan de hacer recomendaciones para la población. Si tomamos en cuenta las indicaciones de la American Diabetes Association, fundamentalmente se basan, al igual que las recomendaciones de la Asociación Americana de Cardiología, en donde las dosis de estatinas van a estar indicadas de acuerdo al riesgo cardiovascular del paciente. ¿Qué decían en el 2017 la ADA? Que en pacientes menores de 40 años que no tenían enfermedad cardiovascular, no deberíamos utilizar estatinas. Pero cuando tenían enfermedad cardiovascular,
sí deberíamos utilizar estatinas en alta intensidad. Si el colesterol seguía, pese a eso, siendo mayor a 70 miligramos por decilitro de LDL, fundamentalmente debemos agregar alguna otra medicación, como puede ser ezetimibe o inhibidores de la PCSK9. Cuando los individuos son mayores de 40 años y no tienen enfermedad cardiovascular, es decir, que estamos hablando de prevención primaria, estamos indicando estatinas en dosis moderada. Cuando el paciente es mayor de 40 años y tiene enfermedad cardiovascular, debemos indicar estatinas en alta intensidad. ¿Qué dice la ADA en el 2022? Que para las personas diabéticas de 40 a 75 años sin enfermedad cardiovascular, usar terapia de estatinas de intensidad moderada, además de cambios en el estilo de vida. Recomendación de tipo 1A. ¿Qué quiere decir recomendación de tipo 1A? Que está basada en metaanálisis y estudios multicéntricos randomizados. ¿Qué dicen pacientes con diabéticos de alto riesgo, especialmente con aquellos con múltiples factores de riesgo? Siempre prevención primaria de 50 a 70 años. Utilizar estatina de alta intensidad. Pero ya no es una recomendación de tipo A, es una recomendación de tipo B. Continuando en recomendaciones de prevención primaria en adultos diabéticos mayores de 75 años, puede ser razonable iniciar una terapia con estatinas de intensidad moderada, siempre discutiendo los beneficios, conversando con el paciente, pero esto no deja de ser más de ser una recomendación de tipo C, es decir, solo de expertos. En cuanto a las prevenciones secundarias, ¿qué dice la ADA? Que las recomendaciones para todas las edades con diabetes y enfermedad cardiovascular, la terapia con estatinas en alta intensidad está indicada, recomendación de tipo 1A. Bueno, la Asociación Americana de Cardiología y la Asociación Americana de Hipertensión Arterial se manejan para la prevención primaria, igual que la ADA, y en prevención secundaria de la misma manera. Ahora, ¿qué pasa con las guías europeas? Las guías europeas fundamentalmente establecen 3 grupos de riesgo y establecen un grupo de riesgo muy alto. En este grupo de riesgo muy alto, fundamentalmente lo que van a utilizar como manejo y como guía es que deben, aquellos que tienen enfermedad cardiovascular establecida o daño severo de órgano blanco, utilizar estatinas de alta intensidad, y acá sí ponen un blanco. Llegar a un LDL por debajo de los 55 miligramos por decilitro o una reducción del 50% con respecto al basal. Es decir, en nuestra estrategia de tratamiento, ¿qué dicen las guías de la ADA, de la Asociación Americana de Cardiología? Utilizar estatinas en dosis fijas, evaluando siempre los factores de riesgo cardiovascular y no tener para una meta L de colesterol. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, dosis en estatinas variables, con una meta fija del LDL de colesterol. ¿Cuáles son las recomendaciones de las diferentes guías? Todas van a utilizar, indicar estatinas de acuerdo a los diferentes niveles de evidencia y grados de recomendación. Conclusiones. El peso de la evidencia sugiere que el uso de estatinas es recomendable en los pacientes diabéticos cuando es necesario iniciar tratamiento farmacológico a la hora de disminuir el riesgo cardiovascular. El riesgo de la prescripción de estatinas y el desarrollo de una diabetes mellitus de nueva aparición es bajo y fundamentalmente se va a asociar con las terapias de estatinas con alta intensidad, fundamentalmente, recuerden siempre, en aquellos que están predispuestos al desarrollo de la diabetes, que aunque no utilicemos estatinas, posiblemente desarrollen la diabetes igual. Y la pitavastatina, que se ha asociado con un menor riesgo de diabetes, pero que todavía faltan datos sobre los resultados cardiovasculares de grandes ensayos en pacientes con diabetes. Bueno, agradezco a la doctora Claudia Arias, a todo el comité organizador, la oportunidad de poder participar en esta mesa de la SOLAT. Muchas gracias.